Buenas, buenas. Disculpa la demora ¿Vos por sabés? ir a la oficina. Está Cosas bien, que no pasa nada. sí. ¿Cómo estás? Bien, estábamos hablando de Blue System, de algunas canciones. Sí, así vi que estaban Eh, hablando de Love Me on the Rocks. sí, porque me di cuenta acá que hay el disco de Seeds of Heaven, ¿Ya? este, Ujú. hay una canción que dice, no, en este era en Obsession, era, esta, que está grabada en vivo supuestamente, creo, Oh. pero no. Esta, Is She Really Going Out With Him? Dice, live recorded in Leningrad, Autumn 1990. Y se Oh. escuchan voces, ¿viste? Se escuchan voces y más, pero yo no creo que esté en vivo realmente esa canción. Para mí está todo muy editado. Y me decía ahí un muchacho que Love Me on the Rocks también se escucha, ¿viste? El ruido de la gente. Claro. Eso creo que, porque el video está grabado allá en Rusia. Son cosillas que Dieter hace para que la gente cause más furor. Ya, no s- Como, como por ejemplo cuando salió la canción Bizarre Bizarre y que nadie se había dado cuenta que tenía sí, un mensaje oculto, hasta que alguien dio vuelta a la canción y se dieron cuenta de que estaba la voz de Dieter diciendo como un saludo a todos los fans de Modern Talking, les digo que este no es el final de Modern Talking, siempre estaré y bla bla bla. claro, esos mensajes subliminales. Sí, de hecho. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, otra cosa curiosa, el tema de la separación de la primera etapa, es que el primer disco de Blue System se graba casi a la par del último álbum de Modern Talking, o sea, Exacto. se graban los dos casi en consecutivo. Eso no quiere decir que Dieter ya sabía, que, bueno, obviamente ya sabía, de que se iba a terminar Modern Talking y él tenía su as bajo la manga. Sí, sí, claramente, claramente eso ya estaba decidido hace tiempo. Sí, es que yo creo que nadie en su sano juicio podría seguir aguantando a Nora. Pero ¿será realmente Nora la causante de todos los problemas? Ay, buena pregunta. Es que siendo Porque honesto, el ego de los dos es muy alto, el de Dieter y el de Thomas. sí, por Y supuesto, cuando por los dos supuesto. grandes chocan, Más vale. Vos lo sabés también, que también estás metido en el mundo de la mm, música. O sea, yo cuando entrevisto a los artistas, ¿no? El tema de los egos, los contratos, con los sellos discográficos, todas esas sí, cuestiones juegan un montón, obvio. Y obvio que uno tiene que tener un poco de orgullo, ¿no? Porque uno tiene un talento, o sea, algo hay de habilidad. sí, es verdad. Como por Eso ejemplo ese día cuando apareció el video de Dieter y sí. comentó un chico que es de Alemania, que es un tributo a Modern Talking. Mm. Y bueno, tuvimos una pelea, pero terminó bloqueándome, por lo que le dije, así que... No. Bueno, el tema de los tributos es complicado porque estaban los Modern Talking Reload, que también como que tuvieron problemas con Thomas Anders, Y con Dieter. con el tema del copyright. Sí. Es que esa es la idea, si vas a hacer un tributo, canta en vivo, no uses playback, mucho menos las canciones ya grabadas. Y estos tipos usaban todas las canciones de Back for Good. Es como, oh, vamos a hacer un concierto, pongamos Back for Good. Y movemos la boca. Y es Sí, como, tal cual. Lip Sync. No. eh, La no, primera separación, según yo, fue por Nora. Coincidimos, yo creo que hay un 70%, debe haber un gran porcentaje, sí, que sí, sí, sí. No era, ¿cómo decirlo? Es una bruja. Cuando obras mal, siempre pagas. Veamos cómo está Nora hoy en día. Sí, es verdad, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. No me quepa duda. Pero bueno, qué sé yo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Michael Scholz, que es uno de los coristas, ¿no? De System in Blue. Y como que ya había una especie de clima, ¿no? O sea, como que puede ser que lo de Nora sea un gran porcentaje, pero como que el aura, ¿no? Ese clímax de laboral, como que no estaba todo Sí, muy bonito. es que como Dieter siempre ha dicho, él escribía las canciones, veía el tema de la música, para que Sí, Thomas en 40 minutos quisiera grabar las canciones y decir, está listo, haz lo tuyo. Es como, por muy buena voz que Thomas tenga, Dieter siempre ha dicho que es flojo. Y es verdad, mm, es verdad. vámonos a hoy en día. Es tan simple como mirar la carátula del disco Cosmic y el artwork es horrible. Mm, Metieron con Photoshop
mal hecho incluso la cara de Thomas dentro del casco del astronauta. Sí, sí. Sí, Eso tal cual, es por flojera. tal cual. Ujú. Aparte la producción misma de las canciones del último disco, bueno, yo he hecho un análisis, tampoco soy quien como para estar dando opinión, pero soy un fan, entonces opino como fan. Pero la calidad musical de ese último disco no me ha gustado mucho. Aparte los coros, los falsetes suenan muy debajo, no se entienden lo que cantan. De Eh, hecho, si tú te fijas, hay un truco en esos falsetes. Hay un instrumento que no reconozco cuál es, que da la impresión casi como si en esos falsetes estuviese Dieter. claro, mira. Mm. Pero, por ejemplo, A ustedes les gusta hablar. Thomas nos Ah, vendió el disco como, oh, les voy a traer de regreso el estilo de Modern Talking. Estábamos todos expectantes. sí, Y sí, cuando tal subimos cual. al tracklist de las canciones y vemos que hay una canción que se llama Modern Talking, Connect the Nation. Ah, Después sí, vemos que hay una canción que se llama Ready for Romance. bien. Sí, trajo de regreso a Modern Talking, pero copiando una canción y el nombre de un disco completo y lo hizo canción. Es como... Sí, aparte, fíjate una cosa, que cuando él anuncia el tema del nuevo disco que se venía, él tira esa información como, y se va a realizar con el primer grupo de coristas, había eh, dicho, de Modern Talking. Entonces fue como, wow, va a unir a los System in Blue, va a explotar. No, resulta que estuvo con King, que uno que estuvo en la etapa del 2000, uh-huh, y no sé con quién más, que no es lo mismo. Aparte, el sonido no era Modern no, Talking. O sea, pudo haber sido un gran intento para los fans de volver a conectar el tema del sonido ese, ¿no? Porque hay un romanticismo con el pasado constantemente, ¿no? Pero pudo haberlo conectado y no lo hizo, lamentablemente no funcionó. A los fans, obviamente, que les ha gustado porque, bueno, aman Thomas Anders y demás, pero si uno tiene que ser crítico, es un espanto el disco, no me gusta. mira, Bueno, ahí dice coincido que la acá con Overbeat, es un el espanto. álbum Cosmic Ya, es un espanto, dice. sí. De hecho, es ridículo, pero el single Cosmic Rider no me gusta tanto. No, no, De hecho, me no. gusta más la canción Heaven Number 9. Y es como Sí, sí. otra copia, Today Tonight Together. Tonight, Como... me parece claro, que- hermano, no. No, 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 no. No. Pero esto tiene relación con lo que decía Dieter en el video, ahí anunciando ¿no? estos puntos de crítica hacia Thomas. El tema, ¿no? De que Modern Talking es reconocido por los falsetes, por los coros, ¿no? Los backing vocals. Y bueno, Cosmic Rider, por ejemplo, todo ese disco no tiene esa esencia que debería tener de Modern Talking. Incluso, igual con todo el aprecio que le puedo tener, porque para mí Modern Talking son los dos, ¿no? En Ujú. porcentajes más o menos son los dos. Pero es una lástima que no haya reunido por ahí a System in Blue, por lo menos Michael Scholz, Dieter Wiede, que a los que estaban ahí, ¿no? Claro. Mira, ahí dice, yo sé que los Systems in Blue le preguntaron a Thomas si querían que hiciera los coros para el álbum y él dijo que no. Sí, eso lo dijo Ok, Michael Scholz. Yo le pregunté, porque hicimos un vivo acá en Instagram hace 2 años, creo que fue la entrevista, no me acuerdo. Y le pregunté, ¿no? Porque la gente quería saber y dicen que ellos se ofrecieron, ¿no? Como, che, estamos a tu disposición y que nunca les respondió nada. claro, con tal de joderle la onda a Dieter, Aparte, hubiese aprovechado porque Michael Scholz y demás están peleados con Dieter, así que hubiese sido una, una buena fórmula. en ese punto los Systems in Blue también los encuentro muy aprovechadores, porque si a ellos se les pagó por el trabajo de corista, no puedes pretender que te den más, más escena de que ser un simple corista. Si se te pagó Sí, no, eso yo el trabajo, entiendo. no puedes querer más después. Es como, Sí, sí. Hay muchas cosas para criticar, obviamente, para analizar, ¿viste? Vuelvo a insistir el tema de los contratos, ¿viste? A veces uno no lee la letra chica y demás. Doy fe de que, por lo que he leído, por lo que he preguntado, que ellos han tenido una labor muy importante, ¿no? Aparte de los coros y demás. Pero por ahí les jugó una mala jugada el tema de los contratos, sí. pero eso tampoco le quita mérito a Dieter Bohlen con el tema de todo el trabajo que ha llevado a cabo, ¿no? O sea, como que no resta en ese punto. Hubiera quedado mejor el álbum con los coros de System in Blue, sin duda que sí. Pero aún Sin así, duda. imagínate, si el coro, los coros que se utilizaron fueron de la segunda etapa, con los backing vocals de los cantantes de la segunda etapa para el coro, igual sentimos que falta algo. Sí, Eso nos da pie a callar a Thomas, decir que sí falta algo en esos falsetes. ¿Y qué puede ser? Un rubio. sí, ¿no?
es verdad. Pero no solamente en los falsetes, en la instrumentalización, también. Vos fíjate que Dieter Bohlen saca un disco en 2017 cantado, o sea, 2019, todas las canciones cantadas con su voz, ¿no? ¿Sí? Saca una nueva canción, esa canción pega porque es catchy, es fácil de memorizar, es Bueno, muy estilo Modern Talking, y Thomas no lo logra, no me acuerdo el nombre ahora, yo lo escuché en el concierto, lo voy a poner Star, por acá. no. Gasoline. No, 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 es del 2019. No sé si alguno de ahí me puede ayudar en el nombre, pero ¿Mm? 2019 era. Ya te digo, igual, vamos a buscarla bien. Tiene tiempo. Pero no pierde la esencia. Aparte los remixes que él hizo de las nuevas versiones, me parece que están mucho más cercanos al estilo de Modern Talking que lo que intentó hacer Thomas. Eso, Sí, sin duda. es que hay una razón muy grande. Dieter conserva la esencia de Modern Talking. El Por supuesto. sonido que Dieter logra crear nos trae a la memoria Modern Talking, aunque no sea la voz de Thomas, y escuchamos a Dieter en concierto, ya está bien, Dieter no tiene una voz perfecta, pero sí hizo Mm, algo importantísimo. Demostró que sí puede cantar, y cantar en vivo. sí. Algo que hoy en día algunos fans de Thomas Sanders es como, ¡ay, me encanta cómo Thomas presenta el concierto, canta en vivo y toda la cuestión! Oye, no está cantando en vivo. ¿Cómo no te das cuenta? Hay veces que los artistas usan un playback que pareciese estar en vivo, pero son las Ujú. canciones grabadas en primera etapa sin la producción ni los arreglos necesarios. Entonces tu cerebro y tu oído te dice, sí, está cantando en vivo porque no se escucha tan bien como en el disco. Pero no es Ya. que esté cantando en vivo haciendo playback con la canción del estudio, pero no le perfeccionada. Es como, por ejemplo, yo vi una Y canción eso, de sí, Cosmic Rider de Thomas Anders que grabó uno de sus grandes fans de Alemania, que se llama Thomas Otto, sí. donde y canta peor que Jeter, de verdad. Y de ahí en adelante, Igual, yo, ¿qué es lo que pasa, no? Todos sabemos que, por eso cuando critican a Dieter Bohlen, yo no tomo como válida las críticas con el tema de la uh-huh, voz. Porque yo cuando lo veo a Dieter, lo veo en el tema de la producción, en el tema de lo que es la cuestión, ¿no? De la instrumentalización, la letra, el origen, ¿no? El origen de las cosas. Obviamente que Thomas Anders tiene una mejor voz que Dieter Bohlen, eso no lo niega nadie, o sea, nadie lo niega, pero por eso no podemos comparar ese punto, ¿no? Thomas Anders es la voz de Modern Talking, Dieter Bohlen ha sido todo el que ha orquestado las cosas, entonces no es podemos Modern comparar eso. Talking. Y sí, Overbeat está bien, canta en vivo, pero un 90% de sus shows son en playback. Puede cantar en vivo las canciones como Brother Louie, Cherry Cherry Lady, You're My Heart, You're My Soul, pero las canciones nuevas de él son con playback. Y por ejemplo, hoy en día Dieter está logrando hacer canciones en nuevo estilo, por ejemplo, escuchar You're Not Alone, o Sexy Yeah, Sexy Lover hoy en día, o Shining Rise con un estilo un poco diferente, conservando la esencia de Modern Talking, es genial. Y tú te das cuenta yeah. que sí logra los falsetes en el escenario. Por muy apoyado que esté por Gioiello Sabatelli, que es el chico que le está acompañando en su concierto hoy en día, sí logra alcanzar los falsetes y como, esto es Modern Talking. Claro, claro, la famosa voz de Pito, ¿no? Sherry, Sherry. ¿Sí? Tal cual, tal cual. El videito Vos donde fíjate, sale jugando con un perro y cantando You're My Heart. Das Mega Album, que es el disco, el último disco que él saca, We Have a Dream, es la canción esa que lanza nueva como We Have a Sí, Dream. Y esa canción es muy Modern Talking también. Y sí. pegó muchísimo en Alemania también, pegó De hecho, muchísimo, se me pegó asemeja muchísimo. mucho a Don't Make Me Blue. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Sí, siempre se va a encontrar un poquito, ¿no? De esencia del pasado en esas De hecho, canciones. Dieter nos debe un álbum. Interesante eso. ¿Por qué sentís que te debe un álbum? No, no es que se sienta. A todos se les olvidó un detalle. Antes A de la ver, gira de conciertos de Dieter, Dieter publicó una imagen en su Instagram en donde hacía alusión a que venía un disco nuevo, ok. ¿ya? Con nuevas canciones. Y dentro de esas canciones hay una por la cual incluso yo le pregunté a Dieter en su momento, que se llamaba Macumba Lady. Y de hecho en el post que yo le puse a Dieter el otro día en Instagram, le pregunté de Ya. nuevo, ¿ya? Y esa vez me contestó él
por Instagram de que Macumba Lady había muerto. ¿Ya? Pero sí, nos deben un álbum. Y yo creo que si Jeter logra hacer un álbum nuevo, va a ser mucho mejor que Cosmic. Sí, no me quepa duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no porque, bueno, Thomas no tiene esa cuestión técnica de producción, porque siempre se ha dedicado a ser cantante y cantar las canciones de otras producciones, ¿no? Pero si él se rodeara de buen equipo de trabajo, obviamente que tendría un mejor éxito, ¿no? Fíjate que tuvo que hacer el Schlager de vuelta con Florian y demás para poder levantar, ¿no? Es que, Porque no. honestamente, el último álbum en solitario de Thomas que logró tener un éxito rotundo fue Strong. Muy Porque para que hablar buen del disco. juego que hizo con Uwe Fahrenkrog Peterson, Sí. Fahrenkrog fue un fiasco. De hecho, hoy en día tú no encuentras las canciones de Anders Fahrenkrog ni en Spotify, ni en Apple Music. Mm. De hecho, es tan simple como que él y Uwe no se siguen en Instagram. Es así de simple. Es verdad. Pero sí, Dieter tiene todavía eso, ¿no? Del tema de saber cómo hacer una canción. O sea, 40 años no haciendo música pop, es que Sí. tiene la fórmula. Y, Sí. pucha, tú tocaste un punto súper importante. Thomas tuvo que volver a cantar en alemán, perdón. Ay, si hay algún fan ultra mega Thomas Anders fanático acá, me va a matar, me va a funar, me da lo mismo. Pero es que seamos claros y seamos honestos. Sin Dieter, Thomas jamás Eh, habría pasado a ser un cantante más alemán. eh, Gracias a Dieter, Thomas se hizo conocido a nivel mundial. ¿Qué pasa? Hoy en día Dieter no está con Thomas. Thomas no tiene a Dieter. ¿Y a qué tuvo que volver? A ser un cantante alemán. sí, sí, sí. Ya Thomas canceló un ¿Qué álbum. dice? En el 2009 Thomas canceló La un álbum pregunta. completo, el Good Karma. Good Karma. Nunca dio explicaciones de por qué lo canceló. Lo único que dijo no es que no me gustó cómo quedaron las mezclas. Mm. En ese álbum hubo un equipo de productores alemanes que nunca nadie supo quiénes son. Entonces, no sé. ¿Quiénes creen Quiero. ustedes que es mejor productor Eso. que Dieter Bohlen o Fancy? Dieter Bohlen. Sí, yo creo que primero que Luis Rodríguez es Fancy, un excelente coproductor. Luis Rodríguez tiene una esencia, ¿no? Pero en las últimas producciones, igual con todo el aprecio que también le tengo, las últimas producciones que hace con Liam Rose y demás, es como que no le Mm, falta, le falta. Fancy, más que productor, también es cantante, porque hay mucha gente atrás que ha trabajado para hacer que Fancy sea Fancy. No sé si Fancy es como productor en su esencia. Sí, la ha llamado Linda Joe para trabajar, otros artistas, pero no sé si podría decir que es como productor, así, compositor claro. neto. Como para Luis Rodríguez o Dieter Bohlen, ¿no? En ese punto. Pero sí es cierto que, viste que cada productor, cada compositor tiene como una marca de agua en sus producciones. Uno sabe que cuando escucha, este disco es de Duran Duran, este disco es de Pet Shop Boys, esto tiene Erasure, Modern Talking. Es Y lo, Rudy Rodríguez tiene también, obvio, ¿no? Pero lo último que ha lanzado no ha sido tan acertado para mí. exacto. De hecho, eso es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando en la segunda etapa de Modern Talking, que fue la que viví con más conocimiento, porque antes sí conocía sus discos antiguos, pero yo era muy chico y no sabía quién eran realmente. Sí. Pero en la segunda etapa, cada vez que, o sea, todos los años, cuando en una radio acá en Chile que se llamaba Radioactiva, lanzaban los singles, de repente sonaba en la radio y empezaba como a sonar la canción y era como Modern Talking. Sin que empezara Yeah. a cantar Thomas ni nada, era Modern Talking. Sí, por supuesto. Por Sonaba el primer supuesto. acorde y sabía que era Modern Talking. Es que acá en Argentina, también, que supongo que debe ser en toda Sudamérica o en todo el mundo también, ¿no? Bueno, salvo por ahí en Europa que son más conocidos, pero vos escuchás una canción de Bad Boys Blue, por ejemplo, y te dicen, son Modern Talking. No, 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 le tenés que explicar. No, es otro grupo parecido, ¿no? Como Claro, parecido. eso es lo otro, que mucha gente Pero, en Latinoamérica piensa que Modern Talking llegó hasta los 80. ah, ya, Me pasó cuando tuve el evento hace una semana atrás, incluí dentro del setlist China in Your Eyes y No Face No Name No Number. China in Your Eyes mm, sí la conocen, porque fue single, sonó en la radio y todo.
pero No Face on Animal Number no la conocen, pero sin embargo causó el efecto que yo esperaba y que Thomas y Dieter saben que causa esa canción, que es como, no fue single, pero fue más importante que los singles. Sí, 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 sí. Sí, repercutió mucho, sonó bastante, ¿no? Porque tiene ese estilo latino, ¿no? Ese estilo bien español que también llega acá a Latinoamérica, o sea, bastante pegadizo en ese punto, ¿sí? Sí, sí, sí. Es verdad. Pero es verdad eso, es verdad, es verdad. Hay una gran diferencia entre los 80s y los 90s, obviamente que por ahí, Thomas lo dice, ¿no? En los 90s Modern Talking vendió mucho más que en los 80s, puede ser, capaz que en los 90s estaba mucho más controlado el tema de la piratería como por ahí en los 80s, pero, pero yo creo que los 80s fue mucho más boom que los 90 para Claro, Modern Talking. es que sí, Modern Talking vendió más en los 90, perdón, porque un solo disco vendió más de 70 millones de copias, que fue Claro, Back for Good. claro, Entonces eso ya te marca un precedente gigante. Otra cosa que el claro. poder adquisitivo de las personas en los 90 era mayor al de las personas de los 80. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Eso es cierto. Pero bueno, cabe destacar, vuelvo a esa pregunta de atrás, Luis Rodríguez no le quita importancia a la esencia de Modern Talking, es muy fundamental también, es un excelente arreglista, hubiese sido también bueno que Cosmic Rider hubiese estado contactado también él, capaz que hubiese sido muchísimo más exitoso que con el otro muchacho. Sí. Pero bueno, cosas que Por ejemplo, cambian. siendo sincero, me gusta más la versión de I'm Not Rockefeller de Luis Rodríguez que la de Dieter. Claro, O la claro, Team claro, claro. de Luis Rodríguez que la de Dieter. Es como, la de Dieter era más Spears y la otra es como más Modern Talking. Es verdad, es verdad. Y vos Entonces, fíjate que él hizo una versión de You're My Heart, You're My Soul para Leanne Rose, que habrá salido hace unos años atrás, que es la mujer de él, que canta también como solista, y tiene un estilo Modern Talking muchísimo más que lo que puede llegar a tener cualquier canción del nuevo disco de Thomas Sanders, o sea, o que cualquier disco del 2000 y pico para adelante que de Thomas Sanders. sí. Claramente hubiese sido, insisto, ¿no? Que por ahí yo no sé si habrán consultado con Luis Rodríguez o no. Por lo menos sabemos que con los coristas nunca le dieron bolilla. Pero le ha errado con el tema del equipo de producción para ese disco. Insisto que pudo haber tenido una gran oportunidad. Pudo haber tenido una gran oportunidad. Sí, ahora fíjate que hay otro disco más de Thomas que se canceló y que nadie sabe nada. Mm, El tercer disco yeah. en alemán en solitario que supuestamente iba a lanzar, que también se canceló. Y Claro. volvió a unirse con Florian y va a sacar otro disco más con Florian. Que algo Mientras tanto, puede cancelar. mientras tanto, los fans, y me incluyo, no perdemos la esperanza de que algún día se reúnan. Sabemos que están muy lejos, y más con lo que sucedió esta semana, que está muchísimo más lejos todavía eso. Pero bueno, uno la esperanza nunca la pierde en ese punto, ¿verdad? Es que, bueno, es que igual leer, uno ya sabe que es muy improbable que vuelvan a unirse. Pero Eh, cuando le hacían las preguntas a Dieter en Instagram si había alguna posibilidad, bla, bla, su respuesta era never. No, never. Como, es que tal bueno, cual, tal cual. ahora vamos a lo que nos convoca, la pelea que tienen este parcito actualmente. ¿Quién empezó? Sí, sí. Eso es lo que yo quiero aclarar, ¿no? Porque en YouTube, con el video que subí con esto de la situación, muchos no como otra vez Dieter con lo mismo, ¿no? Otra vez Dieter con lo mismo y demás. Pero quiero aclarar que esto comenzó y yo ya sabía que algo iba a pasar meses atrás con esto de lo del podcast, con esto de Spotify, de Thomas Sanders contando su versión, que si bien trató de poco nombrarlo a Dieter Bohlen, siempre le daba, ¿no? No lo dejaba en un segundo plano, lo dejaba en un quinto plano atrás directamente. Claramente iba a explotar esto. Sí. Dieter aguantó mucho, él mismo lo dijo, aguanté mucho, Yeah. pero si esta vez honestamente empezó Tomás. Él fue el que comenzó Sí. con la pelea. Cuando dijo en su podcast, es que él nunca cantó en mi estudio. Y Dieter le responde sabiamente, ¿y en qué estudio iba a cantar si Tomás cuando nosotros estábamos juntos no tenía estudio? Tal cual, tal cual. Aparte vos fijate que en los primeros podcasts, cuando habla de Modern Talking, seamos sinceros, él hace podcast y cuenta cosas del tema de la cocina y demás, ¿Mm?
que genial, puede ser interesante, pero el que va a escuchar Spotify, los podcasts de él, es netamente para saber sobre Modern Talking, ¿no? Porque nos encanta saber sobre curiosidades. Y siempre al inicio, ¿no?, de su carrera, lo tilda y afirma que Dieter Bohlen fue como puesto ahí por la compañía, ¿no? Como que al azar, no había nada proyectado, ¿no? Siempre como algo con desmérito en ese punto. Que para mí no sé, no creo que sea cierto en esas cuestiones, por lo que uno ya va leyendo y sabe de otras cosas, pero como, un productor y un músico y un cantante, se unieron al azar y demás. No, 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 no. Hay que darle mérito porque corresponde. Sí. Es que uno sin el otro no son nada, pero al menos hay uno que ha logrado mayor éxito que el otro. Es como... Sí, 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 sí. Siempre lo aclaro, ¿no? Blue System fue mucho más exitoso que que Thomas Thomas Anderson. Anders como solista. Y eso que Thomas Anders se le ha puesto mucho dinero porque fue a trabajar con el equipo de Duran Duran, cantó con Glenn Medeiros, o sea, se le ha puesto y no ha ¿Mm? funcionado. No ha funcionado. Ahora mismo, imagínate, Thomas empezó a tontear, a molestar a Dieter. Dieter calladito no decía nada. Dieter responde y hoy Thomas sube un video con un tipejo que no sé quién será, cantando horrible, la guitarra. Entonces, Sí. como, y Thomas con una cara de cínico, así como, ay, no, no, ¿por qué lo hiciste? Es como, no sé, no sé qué Sí, esperan. el apellido, si no me equivoco, creo que es Kunze o Cause. Es el locutor que le hace las preguntas en los podcasts a Thomas Anders. Sí, Trabaja con él. Es locutor para eso, ¿no? Para eso está contratado. Pero sí, otra ¿no? cosa, Como que no dijo nada, pero hace ese video. sí. Ahora, ¿no será que Thomas realmente, como decían algunos fans el otro día en las publicaciones, envidia a Dieter? Y misteriosamente Thomas comenzó a molestar a Dieter nuevamente cuando Dieter comenzó su gira de conciertos. Mm, Extrañamente yo he visto en los últimos videos que han subido más gente en los conciertos de Dieter que en los conciertos de Thomas. Yo tuve la oportunidad de ir acá a Chile a los dos conciertos que tuvo Thomas en el 2014 en el Movistar Arena y en el 2016 en el San Monticello. En sí, vivo suena genial, pero sí, por eso lo digo, hay canciones que uno cree que él está cantando en vivo, pero no están en vivo. ya. Sí, siempre hay una pista debajo. ¿Sí? Con la Sí, sí, voz sí. de él no sin arreglos ni nada. Más aún, una vez vi un video donde un fans le decía en su mismo Facebook de que por qué estaba haciendo playback con la canción Love is in the Air. Porque se Mm. notó el cambio cuando algo pasó y se notó que estaba haciendo playback. Y Tomás le dice, no, lo que pasa es que mi equipo de sonido lo hizo porque como había muchos teléfonos grabando, estas ondas generaban interferencia en el micrófono y bla, bla, bla. Raro. Entonces, no sé, no logro entender. Y hay mucha gente que no sabe diferenciar. Es como, Eh, ay, no sé. Por último, démosle el premio al esfuerzo a Dieter, que si no tiene una gran voz, canta en vivo y lo hace bien. Y se prepara. sí. Aparte, bueno, capaz que nos habremos cruzado en el San Monticello, porque también estuve ahí con el fan club acá de Argentina, así que, pero nos habremos cruzado. Pero hay algo que diferenciar, que yo he tenido la oportunidad de verlo a Dieter en Berlín, y es que él es un showman realmente para los conciertos. Es un showman. Te reís, te divertís, la pasás fantástico, realmente es una cosa que vos decís, wow, qué buen concierto. Y como decís vos, por ahí, sabe el tema de la voz, que no se puede comparar con lo de Thomas y demás, pero tiene un equipo, una banda que lo acompaña de manera increíble. Por eso yo lo dije, y algunos como, pero Thomas, no sé qué. Pero los shows de Dieter Bohlen para mí son mucho mejor que los conciertos de Thomas. Y lo he visto allá en Sí, Monticello y lo he visto aquí en Buenos Aires también. Y bueno, y después comparándolo, viéndolo en vivo a Dieter Bohlen, Dieter tiene un contacto con el público en el show que Thomas no lo tiene, no lo tiene. es que imagínate, si tú vas a un concierto a pagar para ver a un artista, lo mínimo es que sea simpático Sí. y que no le salga forzado como le sale de repente a Thomas. No, por Eh, supuesto. Hay algo tan simple como en redes sociales, Dieter es muy cercano a los fans, responde todo. Thomas Sí, no, Thomas no, Thomas sí, es un divo, no va a responderle a un simple fan. sí, ¿Okay? sí, 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 es verdad. Entonces, Y a veces por ahí desde afuera uno cree
que en Europa es más querido Thomas Anders que Dieter Bohlen, y cuando vas y hablas con la gente en Alemania y les cae mucho más simpático Dieter que Thomas, ¿no? Como que Thomas es alguien como que te mira de rebajo, ¿no? Así, Ahí te es das muy cuenta diva, es verdad. Thomas es muy ¿Eh? diva. Sí, Thomas está poseído sí. por el espíritu de Nora. Hemos descubierto todo. Pero es verdad, y se nota en los shows. Yo no le quito mérito a los conciertos de Thomas, la verdad que son súper bonitos, todo un estilo muy romántico, pero la verdad que si yo tengo que elegir, más con el valor del euro y el dólar aquí en Argentina, si yo tengo que elegir un concierto de Thomas con el de Dieter, me quedo con el de Dieter, porque sé que me voy a reír, me voy a divertir, ¿no? Hay mucha diferencia en ese punto, mucha diferencia. Imagínate, hoy en día Dieter saca gente del público a cantar con él. Claro, sí, 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 es verdad. Me acuerdo que en un momento se vistió de médico y nos hacía a todos darle masajes en el hombro a otra Sí. persona. O sea, esa cuestión, esa conexión es súper simpático. Una O gran diferencia. cuando está en los conciertos anteriores y casi se cae, y es como, También. bueno, en los últimos conciertos, cuando empieza a cantar You Are Not Alone, y Sí, ahí tú te das sí. cuenta que sí está cantando en vivo, Dieter, porque se le complica la garganta y empieza como... y sigue cantando. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Aparte he visto videos de otro muchacho que no recuerdo el nombre, polaco, que va a todos los conciertos haciendo la prueba de sonido y se lo ve ahí, ¿no? Siempre preocupado por el tema de cómo suena el micrófono, se lo escucha cantar. En ese punto es distinto. Yo lo conocí en el Meet and Greet de Madrid y bueno, es muy frío, cordial, pero no es cariñoso. A eso es a lo que me refiero. O sea, vos podés tener la mejor voz y demás, tener todo el éxito, pero vos tenés que ser consciente también de que ese éxito se debe a la gente que te sigue, Exacto, ¿no? Es la devolución mínima que uno pide. claro. Y como tú dices, muchas veces pensamos de que quieren más a Thomas que a Dieter. Sí, Te voy a poner algo súper simple. Me voy a ir al perfil de Thomas acá en Instagram. dale. 171.000 seguidores. Él sigue 531. Ahora vamos al de Dieter. 1.5 millones de seguidores. Sigue a 6 personas. Claro, eso te lo dice todo. Uh-huh. Tal cual, tal cual, Sí. tal cual. Y bueno, tienes razón, quizás nos topamos en el concierto del San Monticello, pero Capaz que sí. en ese tiempo yo andaba con mi propia Nora, así que Ah, no podía, no podía hablar. fue toda una experiencia, ¿no? Pero volviendo al tema de la frialdad, yo en San Monticello también lo viví, ¿no? Porque San Monticello es un lugar muy pequeño, ¿no? Estás muy cercano, estábamos muy cercanos al De hecho, era cantante. una gala más que un Sí, sí, y pudo haber sido una buena oportunidad, ¿no? Como para relacionarse más con el público, pero aún así estuvo más distante, recibió flores, la bandera también de Argentina, pero no es lo mismo, ¿viste? En ese punto no es lo mismo. Es muy diva, insisto en eso, pero bueno, qué sé yo. A veces hay muchos cantantes que se les suben los humos a la cabeza. eh, Imagínate, ahora que dices lo de las flores, ese fue el peor error que pudo haber en ese concierto. Diga. Pucha, no sé si mencionar a Munra, pero la presidenta del Fans Club de acá de Chile, entre paréntesis, Sí, sí. Munra, repartió flores a diestra y siniestra. De hecho, Eh, fue hasta donde estaba yo con mi expolola y me dice, ay, toma, hagámoslas para entregarle esta flor a Tomás. Y fue como, no se lo voy a entregar. Y se la pasé. Y gente que hubiese interrumpiendo el concierto a cada instante entregándole a una flor fue como ridículo. sí, me acuerdo de eso de la flor, sí. De hecho, hasta Sí, Tomás me bromeó en acuerdo. el concierto así como, más flores. Como, Sí, fue como, bueno, bueno. eh, Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, insisto que pudo haber tenido la oportunidad, ¿no? de relacionarse más con el público. En el Luna Park, allá en Buenos Aires, estuvo también, el show fue también genial, ¿no? Volver a escuchar las canciones de Modern Talking, verlo a Thomas Anders, lo que eso lleva para un fan del Eurodisco, de Modern Talking. Este, tuvo más onda el guitarrista, la, Lars, que se puso la bandera de la Argentina allá en Buenos Aires,
que lo que por ahí pudo haber tenido Thomas. Insisto, ¿no? Dieter Bohlen me acuerdo que preguntó al público de dónde venía la gente, de Israel, de distintos países. Eso creo que marca la diferencia. Por eso yo cuando decía en las publicaciones que prefiero los shows de Dieter es por esas razones, ¿no? Oye, ¿no será, Salí. no será que hay algo extraño con Thomas Anders que al final todos sus guitarristas son más simpáticos que él? Hasta me ¿Cierto? acuerdo que cuando fue a Monticello, en el aeropuerto, el bajista, el guitarrista, todos accesibles para las fotos. Ujú. A Thomas ni lo veías, ni lo veías. Claro, de hecho, yo me quedé en el mismo hotel donde estaba Thomas y por lo que averigüé, supuestamente Thomas estaba resfriado Ah, y por eso no había bajado ni nada. Pero aún así me acuerdo que la noche del concierto, después de ese concierto nos fuimos con unos amigos de Argentina y mi ex polola al bar del hotel. mm. Estábamos tomándonos unos tragos y de repente mi amigo de Argentina empieza, ¡ay no, mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! Y me ponen la mano en el hombro, era Lars. Ah, mira. Me fue a saludar y todo. Después apareció Nick y había más personas igual, pero Thomas no se vio porque estaba resfriado. Y bueno, no, por eso insisto, ¿no? En esa diferencia, cuestión humanística. Ahí está hablando el tema de que en noviembre se presenta de vuelta. Sí, es verdad, se presenta ya en España, va a estar, creo que en Sevilla también, va a ser más ciudades en Sí, España, junto sí. con Sandra, la cantante de María Magdalena, van a estar haciendo un show juntos. Ah, se une la banda Esperemos. Playback. También. Tenemos que ir a un concierto de Dieter Bohlen. Yo te lo recomiendo, Enrique. Los conciertos de Dieter son buenos. Está bueno, vale la pena. La banda suena muy bien, vale muchísimo la pena. Sí, es que es más entretenido, porque lo que dices tú, Dieter, es más cercano con la gente, te vas a reír y no sabes con qué payasada va a salir Dieter. Sí, 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 El tal cual, trabajo de la tal manga cual. siempre te hace reír. Sí, 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 sí. Pero bueno, esperemos, ¿no? Veremos qué sucede. Yo insisto, por ahí esa cuestión que hay del romanticismo con el pasado, de que siempre el pasado fue mejor, uno siempre busca, ¿no? De que Modern Talking vuelva a ser Modern Talking. Hoy tenemos que ser conscientes del paso del tiempo, ¿no? De que ya tienen una edad distinta, por ahí ya proyectan otras cosas. No creo que suceda, lo dijo Michael Jones en la entrevista también de los coristas, no va a suceder, pero bueno, viste, uno nunca sabe el día de mañana. Por plata no creo que lo necesiten porque los dos ya están Ah, bien, o sea, a es la menos que verdad. Thomas Thomas Anderson es uno de los necesite cantantes divorciarse de mejores nuevo. pagos. ¿Cómo? A menos que Thomas necesite divorciarse de nuevo. No, bueno, qué sé yo. Pero igual, Thomas Anders es uno de los cantantes mejores pagos también, o Sí. sea, es como que ya no sería una cuestión monetaria. También invito a los dos a dejar algunas cuestiones de ego, ¿no? De lado, o sea, pero bueno. Respecto a eso, no sé si viste el post que hizo en el video de Dieter el productor actual de Thomas, Christian. No, no, no. Sí, posteó. Extrañamente no defendió a Thomas, no atacó a Dieter. Bueno, habría que ser Ujú. suicida para atacar a Dieter. ¿Ya? Puso algo así como que sería mejor que ambos dejaran de pelear y se dieran cuenta que ambos fueron grandes el uno con el otro. Muy Y para sabio. mí fue como, wow. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, ¿Ah? es verdad. Y ahora hay que Este, buscar qué respuesta más va a dar Dieter después de que vea el videíto de Thomas con el guitarrista nuevo. tal cual, tal cual. Este, pero es cierto lo que dice, porque quitando lo que sucedió con Dieter Bohlen, esta última publicación, las aguas estaban muy calmas y uno podría haber llegado a pensar, no, bueno, capaz que hablan un poquito más, viste, no sé, pero bueno. Mm. De hecho, cuando Thomas en el 2014 en el programa de televisión alemán, no recuerdo cuál, dio la Ujú. noticia de que el Tomahawk se había enterrado. Dieter y él habían hecho las paces. Y Claro, le dice la chica, ¿y hay alguna posibilidad que vuelvan a hacer algo juntos? Y esto y lo otro, y Thomas le dice, por ahora no hay nada en el tintero, pero veamos qué pasa. por eso.
eso mismo, por eso mismo. En que varias veces ambos han querido volver con el otro. Muchas veces ¿Sí? Dieter le tiraba palos a Thomas, como por ejemplo en un concierto, en una presentación de la discoteca de los 80, donde Dieter Ujú. va con la banda solo y dice algo así como, bueno, esta noche estoy solo acá, no estoy con Thomas, pero veamos qué va a pasar en el futuro. Claro, Y The Future Will Tell Us, sí. Thomas dijo no. Después, al parecer, Thomas propuso y Dieter dijo no. Yeah. Entonces es casi como una pelea de niños, que es como, no, tú no Sí, sí, cantabas, no, tú tampoco, no, tú no llegabas a las notas altas. Y es como, sí, sí, es verdad, es verdad. Y el 2009 hubiese sido una buena fecha también, ¿no? Como los dos relativamente mucho más jóvenes, eh, qué sé yo, hubiese sido distinto. Aparte la gente también, como digo, el tema del paso del tiempo, la gente en ese tiempo tenía otra edad, hubiese pegado, hubiese sido el momento tal vez, ¿no? claro, Pero insisto, ¿no? Esto el tema de los egos, de quién tiene la culpa, quién no, ya no es momento para que Thomas se ponga a hacer, no era momento para que Thomas se ponga a hacer un podcast, a dar su visión y su lado, ¿no? Como sacándole mérito al otro. No es el objetivo ese. ¿Qué querés lograr con eso? Es la pregunta. uh-huh, ¿Qué querés lograr con eso? llamar la atención del otro. Sí, pero de manera negativa, volver a discutir. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Es como pasan los años y siempre la misma discusión, el mismo pleito. O sea, ¿por qué no reconocer el mérito de uno y del otro también? Sí. Siendo honestos, como te decía al principio, sin Dieter, Thomas no habría pasado a ser un cantante más alemán. Y sin Thomas, Sí, Dieter no habría sido conocido más que como, oh, mira, en este disco de tal persona dice Dieter Bohlen, ¿quién será? mm, sí, es Por mucho verdad. éxito que se Ajá. cosechado Dieter como productor, quizás no sabríamos quién es. Y por muchos discos que haya sacado Thomas, tampoco sabríamos quién es. Pero si Sí, sabemos quiénes son los dos, es porque estaban juntos y eran Modern Talking. sí, sí, es cierto, es cierto. Y em, Thomas también reconoce a veces, ¿no? No lo dice directamente, pero creo que es consciente de que el trabajo con Hansa Records y con Dieter Bohlen y Luis Rodríguez es lo que lo hizo ser hoy en día, o sea, eh, Esto tiene razón, lo hace cada vez que presenta You're My Heart, You're My Soul. Dice, esta canción es muy especial para mí porque fue con la canción que todos ustedes saben quién soy. Sin esta canción, claro, nadie sabría quién soy. ¿Quién escribió esta sí, canción? es verdad. ¿Quién la produjo? Claro, claro, sí, es verdad. Yo, igual sabemos, ¿no? Que Dieter Bohlen también le dio con un palo a Thomas en varios años, ¿no? Con algunos comentarios, comentarios, y Thomas también Sí, ha sido con comentarios violentos, ¿no? Como un grano en el culo y demás cuestiones. Pero, pequeña pero bueno, qué sé yo. toma sabía de los pobres salchichas. Eso nunca lo entendí, es como, ¿y cómo sabe que Sí. la salchicha de Dieter es pobre? Como, Los que también deben tener mérito son System in Blue. Sí, también deberían tener mérito. Modern Talking es Modern Talking por los coros, por los falsetes, ¿no? es por el equipo de Eh, trabajo. Dieter lo sí, dijo. Thomas era uno de los cantantes de Modern Talking. es verdad, es verdad, es ¿Te así. fijas? Hoy en día, en videos que sube hasta Christian Giller en su Instagram, están las placas de Modern Talking. Sin que él haya Ujú. sido gran parte de Modern Talking, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, en el Victory, la canción Love to Love You está producida por él y coproducida por Thomas Sí, y arreglada por Dieter. sí, sí, sí. Entonces, obviamente, Este, mucha gente tuvo que ver en el tema de Modern Talking, pero no sé, no sé. Hasta el eh, video que subió Dieter, yo veía también posible que quizás algún día, tal vez, quién sabe, podrían volver. Pero hoy en mm, día, después de todo lo que ha pasado, es como al carajo, ya no vuelven. sí, sí. Y pero así como Modern Talking, buenas noches chicos, bueno, que se retira acá de Rodrigo, cáncer, eso ya está bueno. Pero que tengas dulces sueños, así como sueña con nosotros. No. así como los dos tienen mérito a la fórmula de Modern Talking, los dos también tienen mérito en la pelea, ¿no? En un momento la inicia uno, hoy la inicia el otro, ¿no? Pero bueno, se ve que eso no tiene fin Es tampoco. que si a ti te dicen algo y te empiezan a atacar,
y tú respondes, que la otra persona no se queje. Y Dieter es frontal, esa es la gran diferencia que tiene con Thomas. Dieter es frontal y te va a decir las cosas como son. Thomas es más Sí, sí. respecto. La misma discusión que tuve yo con este tipo de Alemania por el Instagram de Dieter el otro día, que es el tributo, para mí es el tributo caricatura de Modern Talking, en el que se pone la peluca de Thomas, este negrito que hace Thomas Sí, Theodor Georgiev, algo así. sí, Me creo dijo, ay, pero es que yo que es estaba de en un programa. Europa del Este. Sí, ahí me dijo, oye, es que yo estuve en un programa de televisión en el ZDF o en el RTL. Yo le pongo, bueno, tenemos claro que la televisión siempre está dispuesta a otorgar espacio para shows de comedia como el tuyo. Y me bloqueó. Yeah. Yeah. Entonces, si a ti Pero te Dieter dicen no ha hecho algo, conciertos en el continente americano y Thomas sí. Eso es cierto, pero también ahí hay una cuestión de la comunidad vietnamita en Estados Unidos, que Ian Nguyen, que es tiene una productora, que suele traer un montón de artistas del Eurodisco, ¿no? Que Enrique la debe conocer, a Joy, Leanne Rose, Bad Boys Blue, a Thomas Sanders, y creo que Dieter Bohlen es más caro en concierto que Thomas por el tema del despliegue de la banda. Eh, Thomas lo resuelve nada más con un bajista, un guitarrista, batería y un teclado. Y y no Dieter importa tiene nada. un saxofonista, ¿no? Hay un poquito más, hay otro cantante más, hay más instrumentos. Que lo pude ver en el concierto, ¿no? Tiene un poquito más de gente Es que hay ahí otra arriba. cosa. Thomas ha seguido estando vigente gracias a Modern Talking, ¿cierto? Sí. Ha logrado hacer más conciertos. Yo tengo dos amigos de Estados Unidos que son dueños de las productoras que lleva a Thomas Sanders a Estados Unidos, que Mm. son el Concert Group y en su primera instancia fue Baltic. Y siempre les preguntaba que por qué no llevaban a Dieter y todo, y me decían que Dieter no estaba haciendo conciertos. Y es verdad, Dieter no estaba haciendo conciertos. Dieter estaba enfocado en los programas de televisión, Sí. en la creación de nuevas canciones para otros artistas y todo. Pero si tú te vas al Instagram de Dieter y ves unas historias, yo y él usaba la tele y él estaban confirmando una posible gira mundial de Dieter Bohlen. Yeah. Entonces, sí, esta vez sería Ojalá, la opción para que llegaran a Latinoamérica y a todos lados. ojalá, ojalá se den. Ya es mi amigo, hasta tengo fotos con él, lo conozco bien, y es el gran artista de Europa traído. Sí, por eso mismo mencionaba, en Guyen tiene esa productora que por lo menos en California, San Francisco, Los Ángeles suelen hacer conciertos ahí, todos los artistas de Eurodisco, de la parte, ¿no?, de Alemania, como Fancy también. También Thomas Anders ha ido a Chicago, creo que ha estado en Nueva York también, ha recorrido grandes territorios, porque hay muchos inmigrantes en Estados Unidos, no porque en Estados Unidos haya sido popular Modern Talking, sino porque hay muchos inmigrantes de Europa, de Latinoamérica, que conocen Modern Talking y viven allá, entonces van a ese concierto. En Estados Unidos ha pasado desapercibido, ¿no? Modern Talking, hay algunas producciones que han llegado, pero no han llegado a nada, no han Claro, llegado a nada. Que eso es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué, no? Pero bueno, también, con varias porque el respuestas, mercado no sé. musical estadounidense está siempre regido por cantantes mega estrellas como Madonna, Kylie, ¿qué más? Cantantes de ese estilo. Y bueno, en la música actual. Sí, 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 Eso, ese es es verdad. el otro punto. Yo detesto el trap, detesto el reggaetón. Esa música no la soporto. Somos Pero cuando salió dos. Relay de Dieter con ese intro medio trap, fue como, ay, me va a darme, ay, no, no suena tan mal. Y Es fue verdad, como, perdonado. es verdad, no suena mal. Y aparte las reversiones que han hecho con otros cantantes alemanes de trap, de Sherry Sherry Lady, Sí, pegaron un montón, pegaron un montón. sí. Lo único que no logro explicarme por qué este grupo de chicas, la Hi Pam, una amiga, Ah, saludos. lo que yo lo que yo no entiendo es por qué este grupo de chicas que Dieter también produjo, que eran como la copia femenina Modern Talking, la Movie Heroes, también Ah, desaparecieron sí, de Spotify y de Apple Music, ya no están sus discos. sí, es verdad, no están, desaparecieron totalmente. Y eran como apadrinadas por Dieter, eran apadrinadas. En San Petersburgo aparecían en conciertos todos, pero no, dejaron de hacer música. Son cosas, Les fue no, bien. de hecho, canciones nuevas están en Spotify y en Apple Music, pero las antiguas que eran producidas por Dieter ya no están.
desaparecieron. Mira, Los dos mira, primeros mira. discos que eran por Dieter desaparecieron. Al igual que, Sí. como te decía antes, desapareció el álbum 2 de Anders Fahrenkrog, que tampoco está por ningún lado. Wow, wow, Entonces wow, son wow. cosas que no entiendo. Había intentado contactar a las Moving Heroes por Facebook, pero capaz que no le están. Hablé con ellas, pero no es algo que se ve que ya no quieren saber nada porque no he tenido más respuesta después. Mm. O sea que se ve que por ahí se han Es que las seguía achicado por a Instagram, hacer otra tuvieron cosa. un par de interacciones conmigo por Instagram, pero también las dejé de seguir porque después fue como que ay, no están haciendo nada, un seguidor menos, chao. Sí, 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 sí. No es así, es así. Y de hecho, Pero siendo bueno. honesto, hoy estuve pensando dejar de seguir a cierto morenito alemán. Que encontré muy cínico No el sé. tema de que si vas a molestar a alguien, hazlo, moléstalo, dile las cosas, tírale una bomba, pero no te hagas como, ay no, yo no fui. Es como, Sí, o la vista gorda, ¿no? Como que no pasó nada. No ha pasado nada, no sé de qué están hablando, o sea, es como, dale, si sos consciente que hace unos meses que empezaste con esto de las autoentrevistas, tirando información desde tu punto de vista, era obvio que iba a pasar algo, era obvio, era obvio. sí, Pero eso es bueno, lo que va a pasar al final. Y veamos qué va a decir Dieter ahora. veremos qué sucede, veremos qué sucede. Ojalá, ¿sabes qué? Ojalá se dé lo del concierto a nivel mundial de Dieter, ojalá. Estaría muy bueno ver qué reacción tiene el público fuera de Alemania y fuera de Europa, porque sé que también estuvo en Austria, en Europa del Este, pero fuera de Europa habría que ver qué recibimiento tiene él, ¿no? Ya sabemos cómo lo reciben a Thomas, pero qué recibimiento tendrá Dieter afuera, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos. Te aseguro que si Dieter llegase a venir a Latinoamérica, especialmente a Chile, las fans de Thomas Anders, de X Fan Club, que no voy a nombrar, Ujú. que siempre han tirado basura en contra de Dieter, que ahora mismo una le publicó en su Instagram a Thomas, ay, Thomas, Dieter otra vez está diciendo mentiras. Es como, eso no son mentiras, Mm, ¿verdad? ujú. Así como Sí. muy fanáticas al 100% de Thomas, pero odian a Dieter, te apuesto lo que quieras, que Dieter llega a venir a Chile, van a ser las primeras que van a andar con un ramo de rosas blancas repartiéndole una por una a Dieter. Uf, Sí, en los últimos meses, acá también hay que yo igual agradezco también porque esta gente que opina en contra también es como que mantiene viva, ¿no? Esta época, ¿no? Que tanto nos gusta, este tipo de música. Pero hay un canal de YouTube que no recuerdo el nombre, que igual siempre le doy mis felicitaciones por el trabajo que hace, que ha hecho una serie de videos en contra de Dieter Bohlen con el tema del plagio y demás, no reconociéndole absolutamente nada, nada, ¿no? Como que es el estafador mismo de la industria musical. sí, Pero y bueno, como insisto, el lado bueno de eso es que nosotros hoy podemos seguir hablando de esto, ¿no? claro, Tanto para bien o para mal, de manera negativa o no, pero sigue vivo. Eso es lo único que puedo rescatar de ese punto. y tiene razón, son esos típicos que dicen que le plagió We Take the Chance a Europe, que le Sí, plagió Fue Dorado a Rednecks, que le sí. plagió Nothing But the True a Kylie Minogue. Ujú. Suenan similar. Dieter lo dijo una vez, si Joy Tempest me quiere demandar, perfecto, que me demande, tengo plata, tengo mucho dinero. Le invito a Ujú. almorzar, yo pago la cuenta. Es como, oye, Claro. son sonidos iguales, pero otras notas, otros tonos. ¿Cachai? Entonces no entiendo, es como. Ahora falta que Thomas demanda a Dieter porque usó su voz para crear la canción Shooting Star. Imagínate Claro. con el genio que Tal tiene, cual. pescó canciones de Modern Talking, cortó, pegó, voz de Thomas con fraseos de Thomas e hizo una canción nueva. Pero aparte, el mundo del pop es trabajar en base a lo que ya está hecho. Siempre ¿Sí? fue así. Nutrirse de otras canciones, de otras producciones. No, esa es la diferencia. Por eso también el pop se va como cambiando y transformando tan rápido, lamentablemente, a lo que por ahí tenemos hoy, que aunque hay algunas cosas con estilo de los 80 que están volviendo, ¿no? Pero con diferencia del rock, el rock siempre tuvo una diferencia con el pop y el pop siempre fue avanzando y construyéndose en base a lo que ya hay. Entonces, obviamente que vamos a encontrar canciones que tienen notas similares a otras,
Sí, que hay grandes influencias, pero no, ¿dónde está esa crítica? No, no hay crítica en eso, si es así, funciona de esa manera. O imagínate, sea, no estás descubriendo nada. dentro de las canciones nuevas que quiero incluir en mis setlist para eventos, quería cantar una canción de un grupo que se llama No Mercy, que es la Where Do Mm, You Go. sí, Y después recordé que la Butch, que es otro grupo que me gusta de Eurodance de los 80, también tiene una canción que se llama Where Do You Go. Voy a contrastar las canciones, son lyrics diferentes, pero el coro es el mismo. claro. Entonces, no es plagio, es como, no sé, es como inspiración. Pero aparte, Frank Farian, el productor de Boney M, casi todas las canciones de Boney M son canciones de la década del 50, del 60. ¿Mm? One Way Ticket del grupo Eruption, que también fue producida por Frank Farian, también es una canción de los 50, o sea, Creo que reversionadas por ahí con otro estilo. tiene que ver algo con la Biblia. Eh, Rivers of Babylon, sí. ¿Mm? Entonces, es Sí, como, no, bueno, no hay crítica en ese punto, porque es entendible. Es entendible que el mundo del pop se maneja de esa manera, o sea, no. no hay aparte que si tienes un buen productor y te escribe una canción que sabes que va a ser un éxito, hazlo. Claro. Dieter tiene la ganancia de que puede escribir una canción que diga, hoy me levanté de la cama, me pegué en el dedito chico del pie. Y va a ser un hit. Mm, sí, es cierto, es así, es verdad. Y no Imagínate, hace falta no tiene que demostrarle nada a nadie ya, ¿eh? No tiene que demostrarle nada a nadie. imagínate, es tan importante que si después de que lo echaron de SDS, tuvieron que volverlo Sí, a llamar. sí, sí, tal cual, tal Es cual. como, no, no queremos más a Dieter Bohlen. Aló, Dieter, ¿puedes volver? Es como, Claro, claro. La canción Please Don't Go de W, esa por ejemplo creo que es de Casey and the Sunshine Band, por ejemplo, Please Don't Go, o sí, sea, del grupo de los 70s, o sea, es así, siempre se van reversionando. Hoy en día, 2023, ¿cuántas canciones de los 80s, 90s suenan de manera rara porque las remixan, pero suenan sí, también? Hasta Camilo Sesto le hacen una versión. es cierto, es que la música da para mucho, por eso yo hoy en día no entiendo por qué la gente está tan obsesionada con la música urbana, que a mí no. Mm. Lo único Sí, sí, sí. urbano que me gusta es Repeat by Dieter Bohlen, pero como, La única excepción. sí, Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, veremos, estaremos ahí al tanto, ¿no? Porque somos fans y cuando tenemos tiempo libre estamos con estas cosas. exacto. Así que bueno, te damos buenas noches a todos, esperemos que terminemos bien la semana y estaremos en contacto. See you soon, nos vemos. See you soon. Nos vemos, amigos. Que Chao, sueñen con una chao.